Bueno, compañeros, buenas tardes. Qué bueno que estén nuevamente aquí en este tiempo de estudio bíblico. Eh, para los que se conectan por primera vez, estamos viendo el libro de los Hechos. Eh, digamos que considerando el hecho de que ya muchos conocemos o hemos escuchado mucho acerca del Señor Jesucristo, ¿cierto? Por diferentes medios, por diferentes religiones. Entonces, la idea es que por medio de este libro podamos ver un poco la parte práctica de lo que la iglesia primitiva empezó a realizar una vez que el Señor ascendió a los cielos. ¿Listo? Y estábamos revisando, hasta ayer revisamos hasta el versículo, el capítulo 9 versículo 31. ¿Sí? Estábamos viendo que Saulo enseñaba en Jerusalén. Listo. Y seguíamos entonces con la curación de Eneas, versículo 32. ¿Sí? Veíamos en los primeros temas de este capítulo, primeramente la conversión de Saulo. Ya sabemos pues cómo fue que el Señor se le apareció, ¿cierto? Cuando él iba camino a Damasco, precisamente a arrestar a los seguidores de Jesucristo, ¿cierto? Y el Señor se le aparece en el camino y él, con una gran luz dice que lo dejó primero sin vista y le habló desde la parte invisible, ¿cierto? Eh, Saulo reconoce pues que Jesucristo en ese momento es el Señor, que la iglesia que él está persiguiendo en ese momento es la iglesia verdadera y que todo lo que él sabía acerca de Dios realmente está materializado en Jesucristo y que es a él a quien debe obedecer, ¿cierto? Tanto es así que cuando Saulo escucha la voz de Dios, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? El Señor entonces le da una orden de que entre a la ciudad y que allí busca un personaje que se llama Ananías, ¿sí? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor ya se le había aparecido, ya le había hablado y le había dicho que Saulo iba a ir a su casa y que iba a estar en Damasco y que él debía ir a orar por él, a imponerle manos para que él recuperara la vista. Y así sucedió efectivamente. Listo. Hablábamos de que la conversión de Saulo, a pesar de que parecía un suceso, es decir, algo momentáneo, algo que sucede de un momento a otro, eh, no era necesariamente así, sino que eso obedecía a todo un estudio y una preparación que él ya había realizado de las escrituras, entonces que en el momento en que el Señor le habla, pues él entiende realmente que el Dios al que él ha escuchado y estudiado realmente es el mismo Jesucristo, ¿sí? Entonces, en este momento, digamos que él tiene el entendimiento de todo el significado de su estudio y en ese momento entonces decide convertirse al Señor. Listo, entonces no es un suceso como tal, sino que es la culminación de su proceso de preparación antes de recibir al Señor. Lo mismo que les comentaba que le pasó al etíope. Cuando Felipe le pregunta que si él entiende lo que leía, el etíope le dice, ¿cómo voy a entender algo esto si nadie me lo explica? Pues el etíope ya venía leyendo, estudiando, y a pesar de que no entendía muchas cosas, era diligente en estudiar la escritura. En el momento en que Felipe le explica, entonces ya todo lo que él ha estudiado cobra sentido y él dice, quiero bautizarme, ¿sí? Eh, es como normalmente las personas, al menos en este libro de los Hechos, se han convertido. Y vemos que Pablo predica en Damasco, en el versículo 20 al 22. Esto, pues, bien fuerte, porque precisamente eh, eh, de Saulo ya se conocía pues su historial, ya la gente sabía que Saulo estaba persiguiendo la iglesia. El mismo Ananías, cuando el Señor le dice, vaya, ore por él, le impóngale manos, le dice, pues, Señor, es que estamos hablando del mismo Pablo, no, el mismo Saulo hasta ese momento. Estamos hablando del mismo, porque él está persiguiéndonos para arrestarnos, incluso para matarnos, y él como que no compagina con nuestras creencias y con nuestra fe. Y el Señor le dice, vaya y ore por él, ¿sí? Y hágalo porque es necesario que esto suceda porque él es un instrumento escogido mío, ¿sí? Para mi obra, él va a llevar el evangelio
a muchas partes a muchas regiones. Y, y yo le mostraré, dice el Señor, le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre, ¿cierto? Les hablábamos ayer entonces de que el solo hecho de seguir al Señor implica para nosotros un sufrimiento adicional a lo que tiene cualquier otra persona en el mundo, ¿sí? Eh, Normalmente el solo hecho de nacer, de estar vivos, de estar en esta condición terrenal, ya implica que sufrimos, ya implica padecimiento, ya implica que empezamos a tener hambre, tenemos sueño, tenemos necesidades, dolores, somos susceptibles a enfermedades. El solo hecho de estar vivos, sin haber hecho nada malo, ¿sí? Ya estamos bajo una condición que implica sufrimiento. Nada más el hecho de que cuando un bebé nace, pues lo primero que hacen es meterle una nalgada para que llore, pues, ¿cierto? De entrada ya lo reciben de esa manera, entonces, ¿qué más se puede esperar de ahí en adelante, ¿cierto? Pero sumado a los sufrimientos que padece una persona normal en el mundo, cuando alguien decide empezar a seguir al Señor, se suma una cantidad de sufrimientos inherentes al hecho de ir en contra de una o ir en contracultura, ¿sí? En contra de una cultura que ya está establecida, que está acostumbrada a hacer lo malo, ¿sí? A hacer las cosas mundanas y las cosas vanas. El hecho de ir en contra de esa cultura necesariamente implica que vamos a tener roces, que vamos a tener choques, seguramente insultos, malos tratos, y eso es una de las consecuencias de seguir al Señor, ¿cierto? Esas son, digamos, que las cosas que tenemos que padecer. Eh, Eso era lo que veíamos hasta ayer de ese capítulo 9 hasta el versículo 22. Hay otro tema desde el 23 hasta el 25 que dice que Saulo escapa de los judíos, es decir, Saulo, que en un momento está siendo perseguidor de la iglesia, pasa a ser ahora el perseguido, ¿sí? Pasa de perseguidor a perseguido, y ahora es perseguido por los mismos judíos que lo quieren matar porque ahora él es el que está del lado de los cristianos. ¿Listo? Entonces vemos cómo la palabra realmente nos demuestra que el hecho de seguir al Señor nos coloca en una condición de persecución. Y eso es algo que nosotros decidimos hacer voluntariamente. Usted no está obligado a seguir al Señor, pero si decide hacerlo, ya necesariamente implica que sobre usted va a haber persecución, no de la misma naturaleza que lo había en el tiempo bíblico, ¿cierto? En el tiempo de la Escritura. A usted en ese momento nadie lo ha perseguido para matarlo, ¿cierto? Nadie lo ha apedreado, nadie le ha hecho una cantidad de cosas o lo ha denunciado ante ningún concilio, ninguna entidad religiosa a decir que usted es un hereje o que está en contra de las escrituras, ¿cierto? Realmente en este momento tenemos unas condiciones muy cómodas para predicar la palabra y tanto que en este país hay libertad de culto, ¿cierto? Es un país laico y hay libertad de culto y cada quien puede profesar la religión que quiera. Sin embargo, tenemos otro tipo de padecimientos, como es el tema de pronto del aislamiento, de las personas que de pronto ya no compaginan con lo que nosotros pensamos o porque ya nosotros no compaginamos con las cosas que ellos normalmente hacen, ¿cierto? Eso implica aislamiento. Eso obviamente al ser humano le afecta porque somos por naturaleza sociales, entonces el hecho de que de pronto yo ya no encaje en un sector, en un grupo, eso me va a afectar a mí. Es lo que más afecta, por ejemplo, a los jóvenes y a los adolescentes en particular, que precisamente por eso es que sufren y sufrimos en su momento de un problema de identidad, porque tratando de ser aceptados en un círculo social, entonces hacíamos una cantidad de cosas, muchas de esas, algunas muy estúpidas, ¿cierto? Y terminamos metidos en problemas simplemente por ganar la aceptación. Eh, la condición ahora es que ya cuando decidimos tomar una decisión y elegimos un camino, que es el camino del Señor, eso también nos va a implicar unas consecuencias, ¿cierto? Ya no decimos, hago lo que quiera para poder que usted me acepte, sino que yo ahora yo no necesito hacer nada para que usted me acepte. Yo soy así, yo sigo al Señor. Y si usted me acepta bien, y si no, pues yo sigo mi camino y usted sigue el suyo, ¿cierto? Eso es así. Eh, Eso le pasó a Saulo en ese momento, ya pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido. Listo. Versículo 26 se titula así, este pasaje, Saulo en Jerusalén. Entonces vamos a leer del versículo 26 hasta el versículo 31. Listo. Dice así, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea para los que lo puedan seguir en esta versión. Reina Valera contemporánea. Saulo en Jerusalén. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos,
pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces, Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Listo? Mire que eh, ayer, ayer hablábamos del cambio que tiene la personalidad de una persona, perdón, los cambios que empieza a experimentar una persona luego de conocer al Señor, y es que en el caso de Pablo en ese momento, los apóstoles no creían que realmente él fuera uno de sus discípulos, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado que de pronto en algún momento empieza a enseñarle a alguien acerca de la palabra y la persona dice, pero usted, ¿cómo es que usted me va a hablar a mí de Dios y de religión y una cantidad de cosas si usted, todas las cosas que hace, ¿cierto? Si yo rumbeaba con usted, fumaba con usted, bebía con usted, ¿cierto? Usted y yo salíamos con mujeres o en el caso de mujeres con hombres, una cantidad de cosas y usted me viene a hablar a mí de moral, de ética y de religión y de Dios y una cantidad de cosas, no, ¿cierto? Esa es una cosa con la que cada uno de nosotros carga al momento de empezar a de convertirse al Señor realmente. Y es una barrera que creamos y con la que tenemos que luchar hasta que realmente podamos cambiar esa perspectiva que tiene la gente de nosotros para poder entrar a ser útiles, ¿cierto? A Pablo le pasó lo mismo y le tocó a Bernabé llevarlo ante los discípulos para que ellos entendieran realmente cómo había sido la transformación de él, ¿sí? Y luego ahí sí ya lo aceptaron y él pudo quedarse entre ellos. Eh, Versículo 32. Curación de Eneas. Cuando alguien tenga alguna inquietud, me puede hablar, me puede hacer alguna seña para poder parar. O si alguien tiene algún aporte también, Rubén, Naife o alguno de los que están conectados también lo puede hacer. La idea es que de pronto, bueno, quiero hacer un paréntesis ahí, la idea es que en este estudio todos podamos, a medida que vamos leyendo, poder hacer una interpretación de lo que el texto nos va diciendo, ¿sí? La interpretación de la Biblia no es algo privado, ¿cierto? No es algo solamente de una persona, de un líder, ¿cierto? Un ministro, sino que está dada para todos. En la medida que tengamos disposición para entenderla, ¿cierto? Y que tengamos una buena intención con ella, Dios, por medio de ese espíritu, nos va revelando el significado de las cosas. Entonces, para cualquiera de los que están aquí, si quieren hacer un aporte o hacer alguna observación respecto a lo que se lee o alguna pregunta, lo puede hacer en cualquier momento, listo. Incluso corregirme sobre algo que yo esté diciendo, perfectamente válido. Versículo 32. Curación de Eneas. Dice así, Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Miren esta frase tan particular ahí, visitó a los santos que vivían en Lida. Me dice, santos, como así, esas personas que eran puras, perfectas, no pecaban, o quiénes eran estos santos. Y resulta que ahí hay que ir a la definición de semántica de la palabra, y es que eh, la palabra santo hace referencia al que es apartado para, ¿cierto? Apartado para Dios, apartado a las cosas buenas de Dios. Eso no implica que necesariamente vaya a hacer todo bien, sino que ya él decidió empezar a caminar hacia Dios. Y eso implica que necesariamente se va a ir despojando de unas cosas que no convienen en su vida, que son necesariamente los pecados, y que va a empezar a corregirse para agradar cada vez más a Dios, ¿cierto? Para parecerse más a Dios, perdón. Eso es el significado de ser santo, al menos en este contexto. Eh, hay un concepto a nivel bíblico, a nivel teológico, perdón, acerca de la santidad, y es que existen tres etapas, ¿cierto? Normalmente Dios
nos considera como santos cuando nosotros creemos en Jesucristo, ¿cierto? Porque ya no nos ve por medio de lo que nosotros hacemos, sino que nos ve por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él es como un lente, ¿sí? Él filtra las cosas negativas de nosotros y por medio de él, entonces Dios ya nos considera como santos. ¿Porque somos perfectos? No, porque ahora somos santificados por medio de Jesucristo, somos justificados. Entonces, una vez creemos en el Señor, ya somos considerados como santos, aunque seguimos cometiendo una cantidad de errores, ¿cierto? Seguimos pecando. Luego empezamos un proceso de santificación a lo largo de nuestra vida en lo que vamos mejorando una cantidad de cosas que no convienen y cada vez buscando obviamente más del Señor. Y eso es proceso de santificación, pero aún durante el proceso no somos perfectos, ¿cierto? Hasta el último día de nuestras vidas nosotros vamos a poder pecar. No es poder de tener la posibilidad, ¿cierto? Sino que nuestro cuerpo y nuestra mente va a tener deseo de pecar, ¿sí? Porque son cosas que le llaman la atención al cuerpo y a la mente. Es decir, que vamos a estar en un proceso y finalmente se va a consolidar la santificación, como dice la palabra, cuando nosotros seamos revestidos por un nuevo, valga la redundancia, un nuevo vestido, una nueva naturaleza en la que ya vamos a ser totalmente santos, ¿sí? Y ya ahí sí no vamos a pecar, ya ahí sí no vamos a ser perfectos, ¿cierto? Y vamos a ser semejantes al Señor, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso de santificación. Entonces, cuando alguien dice que es santo, pues el concepto que se tiene a nivel general es que cuando uno dice santo, la gente cree que eso es algo religioso. Y este tan santico, ¿cierto? Tan santurrón más bien, que cree que ya es perfecto, que porque va a una iglesia, que porque estudia la palabra, que porque ora, y ya se cree más que yo. Y de pronto algunos sí se creen más que otros por hacer estas cosas, pero eh, respecto a la definición semántica o teológica de lo que significa ser santo, implica que usted ya empezó o ya tomó una decisión de empezar a corregir su camino por medio de seguir el camino del Señor, ¿sí? Entonces, cuando usted escuche en la iglesia o usted escuche la palabra santo en la palabra de Dios, no es porque realmente sea una persona que ya no cometa errores, que ya no cometa pecados, sino porque es alguien que Dios ya ve como santo por medio del lente que es Jesucristo. ¿Listo? Esa es una observación ahí que quería hacerles. Dice, Pedro visitaba a los hermanos, a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Dice, a todos los hermanos, dice, así que también, o sea, los hermanos de él ya hacen parte de esos santos, ¿sí? También visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro le vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. ¿Sí? Obviamente esto es una enseñanza, esto es una evidencia bien importante para las personas que empiezan a creer en el Señor, a caminar sus caminos, y es que el Señor sana, ¿cierto? El Señor sana. Pedro no le está diciendo, te vine a sanar, ¿cierto? Pedro le dijo, el Señor te ha sanado. Y el hombre todavía estaba postrado, pero Pedro le dice, el Señor te ha sanado. Es un hecho. Ahora tiene que recibirlo, creerlo y levantarse, ¿sí? Y eso realmente lo hace es el Señor. Lo vemos que desde el primer milagro que hizo Pedro y Juan, entrando a la iglesia llamada La Hermosa, ¿cierto? Donde curan a un cojo que pedía limosna en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo. Pedro les dice a las demás personas que lo rodean, les dice, ¿qué? ¿Por qué me miran de esa manera? Es que no soy yo el que hago las cosas, es la persona a la que ustedes descalificaron, a la que ustedes mataron, al que el Señor ungió para ser el elegido, el Mesías de ustedes, el Salvador. Ese es el que ha hecho todas las cosas, ¿cierto? Eso nos habla de que nunca nosotros debemos llevarnos la gloria de nada, ¿sí? Todo es del Señor. Todo lo que nosotros podamos hacer bien para beneficiar a alguien por medio de su palabra, de prodigios, de dones, todo es del Señor. El problema es cuando yo malinterpreto ese don y empiezo a usarlo
para manipular a las personas, como lo hemos visto en tantos videos de tantos cultos religiosos y sectas que la gente se empieza a convulsionar y empieza a botar babasa y hace una cantidad de show y ahora es el hermano, el ungido, el apóstol, ¿cierto? Y realmente son personas que no son consecuentes con lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice que todo es del Señor, toda la gloria es de Él. Él es el que nos sana, ¿sí? Ni siquiera los apóstoles se atribuyeron a sí mismos el poder de sanar, sino que ellos dicen, el Señor te ha sanado, como para que uno de estos personajes en estos tiempos diga, es que voy a hacer una jornada de sanación. Yo decido que a las 3 de la tarde voy a empezar una jornada de sanación. Esto no tiene ningún sentido. Esta persona está decidiendo y está atribuyéndose a sí mismo el poder de sanación que es solo de Dios, ¿cierto? Y por eso cuando nosotros desconocemos la palabra, entonces ignoramos y nos manipulan como quieren. Por eso nuevamente les recuerdo lo que dijo el Señor, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿cierto? Jesucristo es la verdad y cuando empezamos a conocer su palabra, su voluntad y su poder, empezamos a ser libres, libres de que nos manipulen, libres de que nos mientan, libres de que nos estafen y de una cantidad de cosas que la religión, obviamente por parte de los hombres, se ha inventado, muchas de ellas para someter al ser humano y para aprovecharse de él y de su ingenuidad. Esto obviamente nos lleva nuevamente a lo que hemos hablado tanto en este estudio y es de profundizar en el estudio, profundizar en el estudio. ¿Cómo sé si algo es correcto o no en cuanto a la religión? Si la Biblia lo dice. ¿Cómo sé si un líder me está hablando con buena intención o no? Si la Biblia lo dice, si no, no, ¿cierto? Porque si el personaje dice estar basándose en la misma escritura y la escritura lo contradice, pues eso no me va a dar ninguna confianza y claramente voy a poder entender de que no estoy en un buen lugar. ¿Listo? Eh, Seguimos. Dice, versículo 35, al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. ¿Listo? Ahorita quiero hacerles un apunte ahí en cuanto a la conversión con base en esta señal, antes de terminar el estudio. Vamos a leer el versículo 36 en adelante. Se titula Resurrección de Dorcas. ¿Sí? Dice así, 36 al 43. Dice, en Jope, una ciudad o una región, había una discípula llamada Tabitá, es decir, Dorcas. Tabitá siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre, pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en la sala. Como Lida estaba cerca de Jope, es decir, Lida, la ciudad de Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo levantaron, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y, perdón, dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo, Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabitá. Esto llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días, Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Listo, aquí dice una discípula llamada Tabitá, es decir, Dorcas, es decir, es como un alias, como cuando aquí decimos es que a los José les decimos Chepe, ¿cierto? Es algo así. El Tabitá era su nombre, es decir, Dorcas era lo mismo, ¿listo? Y vemos que nuevamente hay otra señal sobrenatural ahí, es que nuevamente hay, eh, hay una persona que es resucitada, ¿listo? En, En varios pasajes de este libro vamos a encontrar cómo los discípulos
empiezan a hacer una cantidad de manifestaciones sobrenaturales y vemos que la palabra dice que gracias a eso y que ese suceso fue conocido por las regiones cercanas y las personas que allí estaban en ese momento, entonces muchos se convirtieron al Señor, ¿cierto? Y eso de pronto a veces nos puede generar una inquietud y es decir, ¿por qué porque este tipo de cosas no suceden en este tiempo? Porque si realmente Dios quisiera que nosotros nos convirtiéramos o que mucha gente se convirtiera, ¿por qué no hace una señal de esas tan sobrenatural, cierto? ¿Por qué no nos llena de tal manera que nosotros podamos ir y resucitar a una persona, por ejemplo? Eso en este tiempo sería algo, ¿cierto? Muy, muy, muy llamativo, ¿cierto? Y el asunto es que quise o en ese momento recordé que hay un libro que habla acerca de los últimos tiempos, de, en el que precisamente se han mencionado, obviamente ya como todos sabemos, una cantidad de profecías de las cosas que habrían de suceder, como todas las cosas que nosotros en este tiempo estamos viendo, lo del tema de las pestes, lo del tema de los terremotos, lo del tema de los rumores de guerra, eh, todo ese tipo de señales que fueron las que el Señor y muchos profetas dijeron que era lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Entonces, incluso he visto por ahí en las redes sociales que algunas personas han publicado que yo sé que realmente no son afines a la religión, pero que de alguna manera creen en Dios, han estado publicando algunos versículos de Apocalipsis y cosas muy relacionadas con el tema de la marcación del chip en la mano, ¿cierto? Y de las profecías de los últimos tiempos, pese a que no creen o no comparten la fe de las religiones, ¿cierto? Ellos están viendo evidencias muy claras de que lo que la Biblia ha profetizado, muchas de esas cosas se han estado cumpliendo. En el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, antes de que empiecen los evangelios, es decir, la vida del Señor, hay un pasaje en el capítulo 4, donde el profeta habla acerca de los últimos tiempos, ¿cierto? Y ese pasaje se los tengo aquí. Dice Malaquías 4, es un libro muy corto y el capítulo 4 también es muy corto, solo tiene 5 versículos y se los voy a leer para contextualizarlos. Dice, llegada del día del Señor. Dice, ya viene el día, candente como un horno. En ese día todos los soberbios y los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pues para ustedes, los que temen mi nombre, pero a ustedes, perdón, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría, como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. ¿Listo? Esta era una cita que quería referenciarles porque si bien ese tipo de señales que se veían en el tiempo de los hechos, en este tiempo, para algunos podría bastar como evidencia para creer en el Señor y convertirse, también es claro que la ciencia ha avanzado de tal manera que muchas de las señales y prodigios que en el tiempo del Señor se hicieron, hoy la ciencia los puede realizar, ¿sí? En el tiempo del Señor, pues se le recuperó el oído a una persona, ¿cierto? La audición a una persona y en ese momento la ciencia ya lo puede hacer, ¿cierto? La vista a los ciegos y en ese momento la ciencia ya lo puede hacer, ¿sí? Eh, no sé qué tanto el tema de la resurrección de los muertos, pues obviamente no lo hemos visto tanto en la ciencia, pero ya sabemos que están clonando y mezclando una cantidad de, 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 de sustancias para crear personas, ¿cierto? A partir del genoma humano, ¿cierto? Entonces, de pronto ese tipo de señales en este tiempo, perdón, en este tiempo para muchos podría decirse, pues que eso no es señal de nada, eso no es evidencia de nada. Si eso la ciencia ya lo puede hacer, si es un ser humano lo puede hacer, ¿por qué me dice que es Dios el que lo hace?
¿cierto? Y hasta ese punto tendría mucho sentido. El asunto con esto es que hay señales que realmente la ciencia no puede lograr, ¿sí? La ciencia, ni la NASA, ni cualquier otro tipo de laboratorio puede lograr. Y lo está diciendo aquí Malaquías en el versículo 4, dice, tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías, y él hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Y realmente ese tipo de señal es una señal que la ciencia no puede realizar. Dígale a la ciencia o a la medicina que le inyecte algo para que usted sea una persona que perdone, una persona que ame, una persona que honra a sus padres, una persona que si estaba en conflicto con alguien tenga la humildad para decir, me equivoqué, perdóneme, ¿cierto? Una persona que esté en capacidad de reconciliar sus relaciones o de restablecer sus relaciones con sus padres o un padre con sus hijos. Eso dice la palabra que solo va a suceder en los tiempos finales. Y a mí me parece, personalmente, voy a dar mi opinión respecto a esto, como dice el dicho, humildemente, humilde y generalmente equivocada, eh, que uno de los propósitos de la cuarentena también tiene que ver con esto, ¿cierto? Del aislamiento, porque qué mejor tiempo tan propicio para que las familias, Angie, si me colaboras ahí con tu micrófono, porfa, para que las familias restablezcan sus relaciones y realmente haya el tiempo y la posibilidad de que los hijos restauren la relación con sus padres y los padres con sus hijos. A mí me parece que eso es demasiado coincidente, ¿sí? Y cuando la palabra dice ahí que les enviaré el profeta Elías, no necesariamente es porque Elías vaya nuevamente a resucitar y a venir. Lo que se ve de pronto en otras versiones o en la interpretación teológica de este texto es que habla más bien del espíritu como tal, ¿sí? De ese sentir que tuvo el profeta Elías en su tiempo. Para eso habría que estudiar qué fue lo que hizo el profeta Elías en su tiempo para entender realmente de pronto qué nos quiere decir. Y les cuento un poquito de lo que hizo este profeta, que es uno de los profetas mayores eh, en la Biblia, mayores pues por la cantidad de escritura que hay de, de su mano y de su autoría, obviamente inspirado por Dios. Y este profeta resulta que en algún momento habla la Biblia que se enfrentó a 400 profetas de Baal. Y Baal era un dios en el que creían muchas personas en ese tiempo, ¿cierto? Obviamente un dios inventado. Y resulta que Elías los confronta y los reta. Y les dice, bueno, ya basta de pronto de tanta discusión, de tanta pelea, vamos a definir esto de una vez por todas, ¿cierto? Vamos a definir realmente cuál es el Dios verdadero o el Dios de ustedes o el de nosotros, o el mío, ¿cierto? Porque no pueden haber varios dioses, o al menos un solo Dios superior a todos, ¿cierto? Debe haber uno solo. Y él los reta y les hace un reto muy particular, ¿cierto? Y finalmente Elías termina convenciendo o demostrándoles que solo el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, ¿cierto? Eh, los invito a que lean, ahorita les envío la cita bíblica para que se lean la historia, pero es un profeta que está dispuesto a confrontar. Es un profeta que está dispuesto a decirle, venga, demuéstreme, pues a ver cuál es el Dios en el que usted cree. Demuéstreme si obviamente en este tiempo ya no hay ese tipo de creencias en dioses, esa mitología, que el sol, que la tierra, mi madre, que el hermano árbol, que el hermano oso, ¿cierto? Sino que de pronto ahorita nuestros dioses pueden ser otras cosas. Ahorita la confianza, mucha gente antes del aislamiento estaba en que en su dinero, en su título, en la palanca del político, en su cargo y en una cantidad de cosas que los hacía sentir confiados. Y en ese momento Dios les dice, demuéstreme a ver si esos dioses, esas cosas que usted idolatra, a las que le dedica tanto tiempo, realmente le representan algo en este momento. Y eso no sucede. Muchas personas están diciendo, es tiempo de reflexión, es tiempo de cambio, y puede que muchos no entiendan a profundidad el significado de los tiempos, pero aún así, en medio de su ignorancia, dicen, es tiempo de reflexión, es tiempo de cambiar, es tiempo de que entendamos, de que cambiemos de actitud, de que reordenemos nuestras prioridades, pero, pero realmente no logran enfocarse en lo que realmente debería ser, que es en lo que Dios ya dijo. A nosotros que de pronto tenemos acceso y deseo por la misericordia de Dios al estudio de la palabra, se nos permite entender de que realmente, así como en su tiempo Elías lo hizo con los 400 profetas, los 400 falsos profetas, en este tiempo realmente también Dios nos está retando a nosotros a decir,
muéstreme a ver si sus dioses realmente son dioses válidos. Si las cosas en las que usted cree realmente tienen fundamento, si realmente lo pueden librar de algo, o si solamente yo soy el único que les puede proveer cuando ustedes no tienen la forma de proveer. Soy el único que les pueden dar salud cuando ustedes no tienen forma de garantizar la salud. Y me causó mucha curiosidad como ahora en Italia hace unas semanas creo que muchos médicos, obviamente en la comunidad médica hay mucho ateo. El médico en la medida que empieza a conocer más y más la ciencia médica, empieza a volverse de pronto un poco más duro y más confiado en su conocimiento que realmente en lo que Dios puede hacer. Y me sorprendió cómo después de un índice de mortalidad tan alto en Italia, las noticias publicaban que una cantidad de médicos reconocían a Jesucristo como el Señor y Salvador y reconocían que en sus manos realmente no estaba la cura de las personas y que por más que ellos se esforzaran, nada de lo que ellos hicieran podía salvar a tanta gente y que solamente le decían a la gente, oren, si ustedes creen en un Dios, oren, confíen en Él porque no tenemos más alternativa. Entonces vemos cómo realmente hay una confrontación de tal nivel que, que coincide mucho con lo que la profecía de los últimos tiempos nos habla de lo que iba a ser, ¿cierto? Malaquías dice, y haré que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres y el de los padres hacia los hijos, ¿sí? Si usted en este momento no siente el, el, el deseo de ayudar a las personas que lo necesitan, y más si son su propia familia, más si son sus padres, pues usted ya definitivamente creería, pues lo digo desde mi perspectiva, no desde la... eh, eh, usted ya no tiene remedio, ¿cierto? Usted ya no tiene nada que le mueva el corazón. Si usted no se conduele como mínimo de su familia, pues ya nada más lo va a mover, ¿cierto? Y puede que para muchos esto solamente sea un tiempo de reflexión, de pausar un momento y de retomar otra vez la carrera por progresar, por crecer, por conseguir logros y títulos y una cantidad de cosas. Para la iglesia el mensaje es claro y el mensaje es, ya estamos cerca, ¿sí? El Señor está cerca. Cada vez más, cada día más de las señales de las que se anunciaron se siguen cumpliendo y cada vez el panorama respecto a lo que Dios dice que sería en estos tiempos se empieza a parecer más a lo que se profetizó en la Escritura. Lo que hemos entendido en el estudio a nivel teológico es que Dios no mide el tiempo de la misma manera que nosotros lo medimos. Dios no dice, en tanto tiempo los voy a salvar, en tanto tiempo voy a hacer eso, en tanto tiempo lo otro, sino que los tiempos de Dios hablan más de la condición del ser humano. El tiempo adecuado es cuando haya maduración. El tiempo adecuado para la cocción de un alimento de pronto no puede ser tantos minutos o tantas horas, ¿cierto? Sino dependiendo de el estado en que se encuentre, qué tan blando esté, qué tanto sabor tenga, es decir, de su estado determina el tiempo. El estado de maduración de la iglesia determina el tiempo de Dios. El estado de cambio determina el tiempo de Dios, ¿cierto? Hay gente que dice que los tiempos de Dios son perfectos y realmente es así, pero no profundizamos mucho. Y es cuando decimos los tiempos de Dios son perfectos, creemos que habla de que en el minuto tal, en el año tal, en el día tal, Dios me va a dar lo que Él cree que me conviene. Y realmente no se refiere a tiempos, ¿cierto? A cantidades, sino a cuando su condición de madurez ya sea tal que le permita acceder a lo que usted le está pidiendo a Dios, ¿sí? Imagínese usted pidiéndole abundancia a Dios y prosperidad cuando usted no es un buen administrador. Y Dios le dice, en su tiempo, en mi tiempo que es perfecto, le concederé eso. ¿Y cuál es el tiempo perfecto? Cuando usted ya tenga la condición necesaria para administrar lo que me está pidiendo. Ese es el tiempo perfecto, el tiempo de maduración suyo. ¿Listo? De la misma forma, en este tiempo vemos como cada una de las señales se van cumpliendo y el tiempo de Dios empieza a ser coherente para los que estudiamos la palabra. ¿Listo? Eso quería de pronto detallarles en este pedazo. Ay, ¿me estás Bueno, escuchando? bueno, hasta ahí. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda, algún aporte, sugerencia, súplica, ruego. Rubén, Naife, Dani. Pues de pronto como
como hablar algo de los milagros que hizo Pedro en esta parte de la lectura, ¿cierto? Cuando Jaime ahorita nos habló de lo que hizo la primera vez en la puerta de la Hermosa, en el templo. Hay dos casos, hay algo particular que hace Pedro. Pedro llega y le dice a este hombre, le dice, no tengo ni plata ni oro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Llega, lo dice, y seguido eso, entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Me ayuda a recordar un poquito lo que pudo haber pasado cuando Jesús estuvo con Lázaro, ¿cierto? Cuando Jesús estuvo con Lázaro estaba toda la gente ahí. Y lo único que dijo Jesús, llegó, oró al Padre y le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y camina. ¿Cómo era en la época de Jesús? Envolvían a las personas en un lienzo, ¿cierto? En una tela. Y entonces no podía, yo me imagino que no se pudo salir, no se pudo, estaba así, no puedo moverme. Entonces mientras que Jesús dijo eso, hasta que Lázaro salió, pues nosotros le hemos seguido, tuvieron que ha pasado por ahí 5, 10, 15 minutos. Y ahí es donde toda la gente, yo me imagino, está dependiente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será que sí lo va a hacer? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hasta los discípulos yo me imagino que estarían ahí dudando. En esto es lo que pasa en este primer pasaje en Hechos 3. Pedro llega y le dice, una cosa es decir, el nombre de Jesús, levántate y camina, ¿cierto? Y ahí se queda como un momentico, hay que dar el paso de fe. O sea, Pedro lo declaró en el nombre de Jesús y estaba lleno del Espíritu Santo, pero dio el paso de fe. ¿Cuál fue el paso de fe? Coger al enfermo, levantarlo. Que muchas veces nosotros creemos en Jesús y nos pasa lo que le pasa a Marta, en la misma historia de Lázaro, ¿cierto? Que llega y le dice Marta a Jesús, sí, no, yo sé que Lázaro resucitará el día final, los días postreros, yo sé. Nos pasa lo mismo que Marta. Nosotros de teología empezamos entonces a saber mucho, ¿no? Yo sé que en los días postreros y yo sé que todo va a estar bien, ya cuando tú llegues, pero Jesús habla es también en esta época, en la época actual. Y es por eso que quiere que nosotros demos esos pasos de fe, que no solamente tengamos ese conocimiento teórico, sino como dijo Jaime en días pasados, que lo vivamos, que lo traigamos ahora, ¿cierto? Y ahora, en esos, cuando sana a Eneas y a Dorcas, ya lo hace de una manera diferente. Ya Eneas le dice nada más levántate, y Eneas solito, o sea, también era un paralítico, también era una persona que no podía caminar. Al primero le tocó ayudarle a levantarlo. Ya cuando llega el segundo, ya él mismo se levanta. Ya empieza a cambiar la forma en cómo se van manifestando los milagros a través de Pedro. ¿Cierto? Es como esa diferencia. Primero empezamos a creer y luego ya por fe tenemos que empezar a dar pasos. Ya después de que nosotros demos los pasos de fe, ya ahí Dios va a seguir manifestándose en nuestra vida de una forma un poquito más, de pronto más rápida, más fácil, más entendible para nosotros. Pronto eso era creo lo que quería aportar. Ok, gracias. Yo lo resumía como en una frase que decía, primero es la fe y luego las señales, ¿cierto?